Ya estamos de regreso con más información y recordamos que hace 50 años ocurrió un terremoto que devastó a todo el país allá en el año de 1976, que cobró la vida de más de 23,000 personas. Tenemos a continuación recuerdos y sobre todo anécdotas de esta fatídica mañana que prácticamente escribió uno de los libros más tristes de la historia del país. De hecho, recientemente el presidente de la República hizo referencia a esta fecha y también en todas las actividades de conmemoración de las víctimas que perdieron la vida en este terremoto. Escuchemos. Y a todos es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio en el Palacio Nacional. Hoy, en un día que está marcado por una conmemoración de carácter histórico en Guatemala y sobre todo en el imaginario colectivo de la sociedad guatemalteca, y es el cincuentenario del terremoto de 1976. Muchos de ustedes no se recordarán del terremoto. Yo me acuerdo del terremoto. Fue una tragedia de dimensión nacional que golpeó de manera sumamente profunda y trágica a nuestro país, a todas las fibras, pero que tuvo la característica de que de la tragedia movilizó a la solidaridad y a la cooperación entre la población, que se volcó para atender a los afectados por un terremoto que tuvo en ese momento terribles dimensiones. Recordar el terremoto del 76 no es solo un ejercicio de memoria, es una evaluación del país, es una evaluación de la medida en que hoy hemos derivado las lecciones que aprendimos de esa tragedia y de otras tragedias similares que han pasado después, y que son las que nos permiten ir avanzando en la construcción de instituciones más sólidas, de protocolos, de sistemas de alerta y de coordinación interinstitucional. La memoria nos compromete a prevenir, a prepararnos, a no repetir la improvisación y a fortalecer las capacidades que tiene el Estado para proteger la vida de todos y cada una de sus ciudadanos. Y esa es la mejor manera de honrar a los miles de guatemaltecos y guatemaltecas que perdieron trágicamente la vida en esa tragedia. Justamente es el trabajo de construir bienestar para el país en pleno apego al Estado de Derecho. Hoy es un día también importante para la recuperación de la justicia y la defensa de la democracia. Hoy, el Colegio de Abogados tiene en sus manos la elección de uno de los magistrados que va a integrar la Corte de Constitucionalidad, la máxima corte en el sistema de justicia de nuestro país. Es, por tanto, un voto crucial no solo para el presente, sino para el futuro. Sin embargo, lamentamos que se hayan tomado criterios de manera arbitraria en el contexto de este proceso, como lo es la exclusión de profesionales de las ciencias afines que son miembros del colegio. Las dos elecciones que se han hecho anteriormente y de la que han salido magistrados que han servido en la Corte de Constitucionalidad se han realizado sin establecer esta diferenciación. Hacerlo de esta manera a solo horas de la votación evidencia arbitrariedad y evidencia desesperación de quienes están intentando hacer una manipulación para impedir la libre expresión de todas las personas que tienen derecho. Los procesos de elección deben ser amplios, legítimos y no excluyentes, y es fundamental que los procesos de elección mantengan la mayor representación y legitimidad posibles. Y por eso hoy más que nunca es importante que todas y todos los abogados
y notarios del país acudan a ejercer su voto. Un voto no ejercido es una concesión a quienes están queriendo manipular estos procesos y, por lo tanto, que están desvirtuando nuestra democracia. Hago un llamado al voto informado, al voto consciente, al voto que se hace con una brújula ética clara. Votar por los candidatos y candidatas más capaces, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo de Guatemala y con la plena vigencia del Estado de Derecho. Candidatos que respondan al verdadero sentido de justicia que tanto necesita y anhela nuestro país, y no a intereses oscuros y mezquinos que por décadas han cooptado las instituciones. Candidatos que se juegan hoy la democracia para permitirle a nuestros hijos un mejor mañana. Y hablando del presente y del futuro de nuestros hijos y de nuestras comunidades y del bienestar para todo el país, hoy vamos a hablar sobre el presupuesto del organismo ejecutivo para responder al compromiso que asumimos con los y las ciudadanas de este país. Proteger a la población exige recursos, planificación y decisiones responsables. No hablamos solo de atender emergencias, sino de garantizar servicios dignos y permanentes para la gente. Por eso presentamos una propuesta de modificación presupuestaria que fue aprobada con éxito la semana pasada por el Congreso de la República y que nos permite asegurar la continuidad de los servicios del Estado a un mejor ritmo. Y cedo la palabra al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, para que por favor nos cuente qué es lo que hemos logrado por medio de esta modificación. Ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Buenos días a mis colegas que me acompañan el día de hoy y también a los medios de la prensa que nos acompañan. Voy a ser muy sintético. Hemos preparado una presentación, estará a disposición de los medios de comunicación que así lo deseen. Básicamente quisiera hacer un repaso de lo que ha significado esta modificación del presupuesto para el año 2026. Por favor, la siguiente. En el caso de por qué debimos hacer esta modificación, pues la Corte de Constitucionalidad suspendió el 30 de diciembre el decreto 27-2025 que ya había sido aprobado en el Congreso y que daba vida al presupuesto que debe ejecutarse este año. Nosotros encontramos que hay una diferencia enorme entre el presupuesto que volvió a entrar en vigencia, el del año 2025, con respecto al presupuesto que se había diseñado y aprobado en el Congreso para el año 2026. Parte de los problemas de volver a utilizar el mismo presupuesto que fue pensado y diseñado para un año anterior es que efectivamente tiene brechas de financiamiento y de espacios presupuestarios, incluso para temas tan importantes como puede ser el mantenimiento de los servicios en educación, salud, seguridad, ante la falta de recursos y de espacio presupuestario para pagar las nóminas de los trabajadores de la salud, de la educación, de la seguridad, por ejemplo. El otro elemento es que un presupuesto pensado para un año anterior no contiene, por lo tanto, los espacios presupuestarios para cumplir las metas que el gobierno se ha propuesto ejecutar a lo largo del año que se debe ejecutar este presupuesto. Cito, por ejemplo, nuestra estrategia mano a mano, que en el año 2025 tenía una meta de 50,000 pisos saludables y que en el año 2026 tiene una meta de 100,000 pisos saludables. Así hay muchas metas que era imposible cumplir manteniendo el presupuesto del año 2025 en su ejecución. El Ejecutivo presentó una iniciativa de ley con una modificación al presupuesto y esta afortunadamente ha sido aprobada la semana pasada y estamos a la espera de la recepción en el organismo ejecutivo para su sanción. Por favor.
Quisiera reiterar que básicamente lo que buscamos con la iniciativa de ley, que ahora es el decreto 3-2026, es retomar primero metas de recaudación. Tenemos una diferencia en la meta de recaudación del año 2025 con el año 2026 de alrededor de 10,000 millones de quetzales que se están restituyendo en este momento. Estamos en el lado de los ingresos ajustando también las asignaciones constitucionales y de leyes ordinarias que permiten alimentar diferentes entidades para que cumplan con sus objetivos. Hemos aprovechado en esta modificación a incrementar el uso de recursos de caja por 1.500 millones de quetzales, lo que disminuye la necesidad de que tengamos que emitir bonos del Tesoro a lo largo del año. Así es que se están restituyendo diferentes esfuerzos de ingresos que permiten mantener unas finanzas públicas, como siempre, sanas pero también potentes. Por favor. Presupuestarios de cada entidad es que todas las entidades mantengan los resultados que han comprometido para el año 2026. En el caso del Ministerio de Gobernación, se llegó a un acuerdo con el Congreso de la República para poder elevar en 694 millones los recursos con los que va a contar este año el Ministerio de Gobernación. Y esto tiene que ver, como ustedes recordarán, que en los últimos meses del año el Congreso de la República aprobó una ley para el combate más decisivo e incisivo contra las maras y pandillas, lo que obligaba a dotar de recursos adicionales al Ministerio de Gobernación para la construcción de cárceles, para la dotación de equipo táctico y de equipo que permita tener todas las condiciones para este combate. Esos recursos, por lo tanto, ya tienen un destino específico que permitirá su ejecución a lo largo del año 2026. Hemos restablecido también los recursos que permitirán el pago puntual de las pensiones de clases pasivas civiles del Estado y también de los recursos que permiten el mantenimiento del subsidio de la tarifa eléctrica o la llamada tarifa social. Se han habilitado también, a través de esta modificación, los espacios presupuestarios que permitirán ejecutar inversiones muy importantes que provienen de líneas de crédito que no existían en el presupuesto del 2025, como las que nos permiten mejorar el corredor CA9 Norte, contar con recursos para aumentar la infraestructura rural, caminos rurales y poder seguir ampliando el programa de electrificación rural. También hemos hecho algunos ajustes, como aparecían en el decreto 27-2025, para mantener el aporte extraordinario a consejos de desarrollo en un artículo que permite específicamente utilizar estos recursos para obras de infraestructura en sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos. Por favor. No me voy a detener mucho en los cuadros, básicamente ustedes encontrarán en la presentación los techos como estaban en el decreto 27-2025, cómo iniciaron los techos al ponerse nuevamente en vigencia el presupuesto del 2025, las modificaciones, y ustedes podrán comprobar que básicamente tenemos los mismos espacios presupuestarios que se habían establecido para el cumplimiento de las metas de este año. Por favor, en el siguiente cuadro aparece la revisión de cómo las modificaciones que establecimos en el esfuerzo de este decreto 3-2026 aparecen ya el restablecimiento de los techos presupuestarios, pero en esta gráfica o en este cuadro de las entidades que reciben ingresos por mandato legal y constitucional. Vale la pena en este caso reiterar cómo vamos incrementando recursos para la seguridad social, cómo existen a partir de la modificación recursos para la Superintendencia de Competencia y cómo también se elevan recursos a la Contraloría General de Cuentas. Y recuérdense que, de acuerdo a la ley, en el año 2026 tenemos que disponer
frente al Tribunal Supremo Electoral de los recursos que van a ser utilizados para el proceso. Son las palabras del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, haciendo referencia a la ampliación presupuestaria y también su aplicación en diferentes proyectos. Asimismo, teníamos hace unos instantes pues lo que mencionó el presidente de la República en torno a lo sucedido en el terremoto de 1976, porque pues a esa tragedia lamentablemente hubieron consecuencias y ahora en día pues Guatemala está mejor preparada ante una actividad sísmica, así haciendo referencia también al proceso de elección en la escuela o en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Con esta información de esta conferencia de prensa, vamos a una pausa comercial, pero quédese con nosotros porque ya regresamos con más información en esta jornada matutina de TN23. No le cambie.